Saludos y bienvenidos a Día a Día en Teleelch. ¿Qué tal están? Como pueden observar, yo tengo que empezar el programa de hoy pidiendo disculpas, y es que los cambios de temperatura pues nos suelen afectar, sobre todo a los ilicitanos, y yo pues no iba a ser una menos y me encuentro con la voz un poquito afectada, pero no se preocupen porque yo estoy en muy buenas manos, y es que comenzamos la semana, comenzamos el lunes hablando de salud, y para ello me encuentro con el doctor Ambrosio Bermejo Fenoy, catedrático de la universidad. Muy buenas, doctor. Pues un placer, Teresa, como siempre, es un placer. Y continuamos hablando del capítulo de la meditación, ¿verdad? Exacto, por capítulos, sí. Y tenemos un nuevo capítulo. Sí, es digamos un curso, una recopilación, y hoy vamos a hablar concretamente de historia de la meditación, porque en realidad la técnica de relajación que usamos nosotros se llama relajación respiratoria, pero es un método de meditación. Y vamos a hablar de los fundamentos científicos que tienen estos métodos. En realidad, a la meditación se puede llegar por distintas vías, a través del Qigong, el Tai Chi, el yoga, pero nosotros utilizamos lo que llamamos relajación respiratoria. Es una técnica de meditación y hoy precisamente vamos a hablar de esta. La meditación se relaciona con las técnicas orientales de relajación, el budismo, por ejemplo. Buda fue un gran meditador, pero no Buda, Cristo fue un gran meditador, o Mahoma fue un gran meditador. Es decir, lo que pasa es que siempre la meditación se ha relacionado con religiones distintas. Fíjate que probablemente la meditación empieza en la India, pero hay representaciones que tienen 5.000 años. Es decir, que la meditación en realidad ha sido utilizada, ya hemos dicho, por judíos, budistas, chinos, japoneses, cristianos, islamistas y ateos. Ahora veremos, por ejemplo, en el siglo XIX empezó a romperse esta tendencia de que la meditación estuviera dentro de alguna religión concreta, ¿verdad? Por ejemplo, en el siglo XVI tú conoces a Teresa de Jesús o a Juan de la Cruz, que eran grandes meditadores, se concentraban y llegaban a grados de meditación importante, ¿no? ¿Para qué? Pues para liberar tensiones emocionales. En el siglo XIX precisamente se saca la meditación de las técnicas religiosas para aplicarla a la relajación, a la lucha contra la ansiedad, el estrés que va a producir ansiedad, la ansiedad va a producir depresión, etcétera, etcétera. Fíjate que esto fue en el siglo XIX, sale de las religiones distintas y se utilizan, los médicos la utilizan para la gestión de la ansiedad. En el siglo XX, Jacobson y Schultz, que son grandes figuras, ahora veremos sus imágenes, pues aquí los tenemos. Jacobson y Schultz pues son los que trasladan este tipo de relajación, la meditación oriental, a las técnicas occidentales, pero precisamente para trasladar la ansiedad. Ya la sacan, la desacralizan para aplicarla al método científico y al método. Jacobson utiliza un método de contracción-relajación. Yo lo utilicé en su momento. Contracción-relajación. Es decir, en un momento determinado, pues tú contraes la musculatura y a continuación la relajas. Contracción-relajación. A mí me gusta más el Schultz. Yo siempre lo he dicho, la vez anterior traje un folleto que está por aquí. Este es el resumen, el libraco no me lo he traído, pero yo siempre practiqué Schultz, porque Schultz va directamente a la relajación, empieza por la mano, sigue por el brazo, etcétera, etcétera. La relajación muscular. Y el método que yo utilizo, que es la respiración, la relajación respiratoria, es una adaptación de todos estos métodos y un poco más moderna, basándonos en lo que conocemos científicamente hoy del cerebro y de cómo funciona la fisiología humana. Y el método científico lo utilizamos para explicar precisamente el porqué y el cómo funciona la relajación respiratoria. Este librito, que es un resumen del libro que traje la última vez, que era un tocho así de grande, pues es el Schultz, pero lo que pasa es que ya no se edita.
yo quiero editar un folleto pequeñito con mi método, el método de relajación respiratoria también. Este no se edita, pero está al alcance de todos ustedes. Si lo tengo yo, lo tienen ustedes, porque me lo pueden solicitar y tendrán una fotocopia. No tendrán un original, pero sí tendrán una fotocopia. Y podrán leer pues lo importante que puede ser el método de relajación. Exacto, es simplemente el Schutz aplica a la personalidad occidental los métodos orientales, los traen de allí, traducen ya digo que son antiquísimos, y Buda no fue el único que meditó. Antes Buda significa hombre iluminado, y hombre iluminado han habido muchos en la India y en todo el mundo, pero el Buda, el Siddhartha, que luego se convierte en el Buda que conocemos todos, pues fue precisamente el que utilizaba la meditación para salir un poco del estrés que le rodeaba. Bien, entonces en el siglo XX lo que se hace es esto, se utiliza el método para aplicarlo a la medicina moderna, al estrés que llega a la ansiedad lleva a la depresión, etcétera, etcétera. Y para luchar contra todo esto, pues se utilizan drogas, alcohol, tabaco, bueno, todos sabemos. Pues para salir de este enredo de pastilleo es precisamente para lo que utilizamos los métodos de relajación. En el siglo XXI, donde estamos, pues se han utilizado técnicas como el electroencefalograma, la tomografía computarizada, la resonancia magnética, la tomografía por emisión de positrones aplicada al cerebro. ¿Para qué? Pues para tratar de demostrar que efectivamente hay una relación entre el beneficio que obtengo de hacer meditación y lo que puedo observar. El último día yo hablaba de los telómeros están en los cromosomas, y la meditación, y eso se ha demostrado científicamente, hay varios trabajos que lo demuestran, lo que hacen es mantener la longitud de los telómeros, o hacer que cuando se divide una célula no se acorte tanto, con lo cual se supone que vamos a prolongar la vida de esas células. Al final morirán, porque los telómeros están para eso, para ir acortándose a medida que se divide la célula. Pero ayuda a mantenerlo, como bien lo dijimos en el anterior programa. Exacto, que lo estuviste explicando. Eso lo dijimos, pero entonces es muy interesante hablar del método científico para demostrar claramente que hay una relación entre el beneficio que tú puedes observar con los métodos modernos de investigación, estudiando el cerebro, qué pasa dentro del cerebro, y la meditación. Entonces repito que la técnica que nosotros utilizamos, y que es sobre la que vamos a hablar todo este tiempo, durante todos estos meses, pues no es más que un método de meditación, es la relajación respiratoria, basada en la respiración. ¿Por qué basada en la respiración? Pues ahora lo vamos a ver. Miren, lo que tenemos que hacer es aplicar el método científico siempre. ¿Esto funciona o no funciona? A mí me va bien, oiga, porque creo que estoy más relajado o menos relajado. No, esto no es mensurable. Tenemos que pesar, medir o contar. Y si eso lo podemos hacer, podemos comparar un grupo, por ejemplo, de meditadores con un grupo de no meditadores. Si yo estudio cómo funciona el cerebro en los dos grupos, podré encontrar las diferencias que hay y si es positivo o no es positivo. ¿De acuerdo? Hay que utilizar el método científico siempre. No vale decir, a mí esto me sirve. A mí me sirve, a mí me va bien, a mí me va bien. Claro, hay que hacer una serie de pruebas. Es poco serio. Entonces, antes de empezar el método, pues vamos a ver algunos conceptos claros. Por ejemplo, para meditar tenemos que entender qué es el ritmo circadiano. Ahí está representado a la derecha pues un ciclo de 24 horas. Arriba tengo las 12 de la noche y cómo va avanzando el día hasta que termina otra vez dando toda la vuelta. Pero es un eso reloj. ¿Cómo funciona tu corazón? Aquí sí, también, todo en realidad, esto sirve para todo, porque aquí lo que ven, hay una línea roja que sube y baja,
donde pone la noche, efectivamente, esos son ondas cerebrales. Fíjate que las ondas cerebrales cambian cuando tú te duermes. Sí. Las ondas cerebrales entran en ondas teta cuando tú estás dormido y se ven ahí como 5 castillitos, ¿ves? Que son los ciclos del sueño, son 5 ciclos de hora y media aproximadamente. En total son 7 horas y media las que tiene que tener el sueño. Siguen como un patrón, ¿no? Sí, sigue un patrón exacto que está Claro. muy bien estudiado en libros pues de cronobiología, por ejemplo, el libro del profesor Madrid de la Universidad de Murcia, es magnífico. Y fíjate cómo cuando salimos del sueño, está al final de las 5 torrecitas esas, cuando salimos del sueño pasamos por ondas alfa, es decir, hay un periodo para poder despertar y poder pasar a ondas beta. Las ondas beta son las ondas cerebrales, Teresa, que tenemos tú y yo en este momento para poder estar conscientes, despiertos, etc. Claro. La gente generalmente para cruzar de ondas teta a ondas beta, pues se toma un café. Y el café lo que hace es pegarte un chute cerebral para que tú salgas rápido. Tienes que tardar 1 hora en salir. Lo fisiológico es esto, por lo tanto el café por la mañana no es bueno, no te obliga a salir rápidamente para coger el coche, para irte a trabajar, ponerte a la máquina. Pues no, déjate es pasar muy usual, por esa hora. Por eso y tienes que pasar por las ondas alfa, que son unas ondas intermedias entre las teta y las beta. Entonces, ese momento de pasar por ondas alfa es ideal para hacer meditación, la primera meditación. Es decir, es importante regular nuestro ritmo circadiano y es importante regularlo para poder hacer una meditación correcta. ¿Cuándo, en qué momento se debe hacer la meditación? Pues antes de desayunar, antes de comer y antes de cenar. Son los 3 momentos, que no puedes hacerlos los 3. Y además, solamente tienes que utilizar 20 minutos. Te tienes que levantar 20 minutos antes para hacer meditación cuando estás en ondas alfa, que son las ondas que están en la franja amarilla, ¿eh? La ves, ¿verdad? Sí. Bien, pues ese es el momento ideal. Sales del baño, inmediatamente te sientas, como nosotros explicaremos que hay que hacerlo, para poder entrar dentro de esas ondas alfa. Antes de que pases a ondas beta, tienes que aprovechar esas ondas alfa porque es el momento ideal para meditar. Que luego puedes meditar antes de comer y antes de cenar, pues mejor que mejor, son 3 veces las ideales. Y Pero si no, pues la 2. esencial es la de por la mañana. La más importante es la de la mañana, esa no me la pierdo nunca, alguna me puedo perder, pero esa no la pierdo nunca. Es fundamental, porque te pone muy bien, en vez de tomarte un café, haz una sesión de 20 minutos de meditación. Hombre, yo creo que es mejor, Es mucho mejor, porque el café es una droga, No, vamos, sí, es verdad, ¿eh? dura, Conozco a mucha gente Sí. que sin el café por la mañana no pueden empezar a trabajar o ir a clase, lo que sea. Pero es para poder salir de ondas teta a ondas beta rápidamente, de un salto, Claro. sin pasar por ondas alfa. Aprovecha las ondas alfa de ese momento para hacer 20 minutos de meditación. Solo te tienes que levantar 20 minutos antes, es muy fácil. Claro. Y luego, antes de comer o antes de cenar, pues si puedes hacer 10 minuticos más, mejor, ¿eh? Bien, y luego vamos a volver sobre el ritmo circadiano. Es importante ponerlo a tono. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se sincroniza el ritmo horario? Pues respetar los horarios, respetar las horas de sueño. No te pases hasta las 3 de la mañana viendo la tele, que es una imbecilidad. Haz el favor de dormir todos los días, acostarte a la misma hora y levantarte a la misma hora, come a la misma hora, cena a la misma hora. Y el ritmo circadiano, pues son ritmos hormonales, la temperatura sube en un momento determinado, baja en otro, la melatonina también baja en otro y sube en otro, ahí está todo, también el ritmo circadiano lo tienen ustedes a su disposición, lo tengo a disposición de todos ustedes. Respeta horarios, toma el sol 15 o 20 minutos al día, haz ejercicio físico para
para crear endorfinas y anandamidas 40 minutos al día al menos y medita esas 2-3 veces al día con sesiones de 20 minutos. La sesión corta de meditación son 20 minutos, la larga 30 minutos, pero no te lleva más, es muy fácil. En 24 horas, ¿quién no tiene 20 minutos para dedicarse a sí mismo? Es una maravilla, lo van a agradecer ustedes siempre. Y la segunda cosa que tenemos que conocer es cómo funciona el nervio vago, porque es muy fácil relajar los músculos conscientes, los músculos, la musculatura estriada que se llama. Yo dejo la mano aquí, cruzo los pies bueno, y a poco que me lo proponga, me pongo bien, relajo. Lo más difícil es relajar el cuello, relajar los músculos de la cara, pero eso es fácil hacerlo porque todo eso son músculos estriados, dependen de que tú te concentres un poquito. Pero hay otros músculos que no son tan fáciles de relajar, por ejemplo, los músculos que rodean las arterias, que tienen una musculatura. Las arterias tienen unos músculos que están aquí representados, que están en la pared arterial, y esos músculos son músculos lisos, son inconscientes, ellos funcionan quieras tú o no quieras, tu corazón funciona quieras tú o no quieras. El intestino, la vesícula biliar, todo eso está rodeado de fibra lisa, y esa es la que no es tan fácil relajar. Por eso el método de relajación respiratoria tiene dos fases. La primera fase es para relajar la musculatura a través de una postura determinada, y la segunda fase para relajar los músculos lisos que rodean a las vísceras. ¿Cómo controlo mi corazón? Pues hace 5.000 años ya sabían controlarlo. Fíjate. Pero ¿sabes cómo? ¿Cómo? Muy curioso. Claro, buena pregunta. A través de la respiración. Por eso nuestro método se llama relajación respiratoria. Se basa en eso, o sea, no hemos inventado nada. Lo que sí sabemos hoy en día es por qué se produce. Es decir, cómo yo puedo controlar mi corazón a través de un sistema muy concreto. ¿Cuál es ese sistema? La respiración. Porque de todas las vísceras que hemos referido, y vamos a ver la imagen del nervio, cómo baja el nervio desde el encéfalo, hay un nervio que baja, otros van arriba, a los ojos, tal. Pero fíjate, desde el sistema nervioso central, que es esto que está en amarillito a la derecha y el cerebro arriba, sí, pues baja un nervio largo que se llama el nervio vago, es el 10º par craneal, y fíjate, controla los pulmones que están ahí representados, el corazón, el esófago, el hígado, la vesícula biliar, es decir, todas las vísceras hasta el intestino, menos la última parte del intestino que está dominada por el parasimpático caudal. Bien, pues las neuronas, porque el nervio es una prolongación de las neuronas están arriba en el sistema nervioso central, y lo que sucede es que el nervio vago va dando ramitas a todas estas vísceras, pero las neuronas, de donde nace el axón, el nervio que desciende, están todas agrupadas arriba. Están metidas todas dentro de un núcleo que se llama núcleo del vago. Están agrupadas. Si tú controlas la respiración, que es lo único que es consciente e inconsciente, porque la respiración yo puedo decir respirar muy rápido o muy lento, lo hago conscientemente, pero cuando me duermo es inconsciente y el pulmón está funcionando quieras tú o no quieras. Claro. Pero es la única víscera que tiene esa doble posibilidad. El corazón no, el corazón tiene un automatismo y tiene que funcionar quieras tú o no quieras, porque si no te mueres. ¿De acuerdo? En cambio la respiración no. Y esto lo descubrieron hace 5.000 años los grandes yogis, ¿entendido? Ellos no sabían que existía el nervio vago, pero sí podían utilizar un método científico interesante, que es el método de ensayo y error. Es decir, si respiro 60 veces al minuto, ¿qué me pasa a mí? ¿Qué noto a mí? ¿Qué noto en mí? Si estoy mejor, peor, relajado, no relajado. Que fallo, y bueno, pues ahora voy a utilizar, 7 respiraciones por minuto, a ver qué me pasa a mí.
Pues basándonos en el método científico, que es un método como otro cualquiera, el más primitivo de la ciencia, el método científico basado en el ensayo y error, ellos llegan a la conclusión de que cuando controlan de una determinada manera la respiración, se relajan mejor que si la controlan de otra. Por lo tanto, basándonos en la respiración es en lo que vamos a entrar a meditar. Y entraban en meditación y en ondas alfa cuando precisamente la respiración era de una determinada manera que ya explicaremos en su momento. Claro. ¿Entendido? Bueno, vamos a adelantar aún. Sí, entonces, bueno, quiero insistir un poquito en esto. Les he traído un encéfalo, un cerebro. El cerebro, lo podemos ver aquí, está dentro de la caja craneana, protegido por unos huesos y unas meninges. Y en el cerebro y en otras partes del organismo, porque no solamente en el cerebro hay neuronas, en el corazón tiene, el intestino también, tenemos aproximadamente pues unas 80.000 millones de neuronas. ¿Vale? Y se suele atribuir al cerebro las neuronas. No sabía yo que habían en otras partes del cuerpo. Sí, efectivamente, están en otras partes. Y las neuronas es de donde sale. Mira, aquí tengo una neurona, he traído una neurona, pero ampliada 2.500 veces. Claro. Bien, entonces yo cojo una neurona, están en la corteza cerebral sobre todo, y esto pues son 2.500 veces aumentos. Y la neurona tiene una prolongación, y varias prolongaciones de estas constituyen un nervio, el nervio vago, por ejemplo, pero todas las neuronas que controlan las vísceras que hemos visto en el esquema están agrupadas, están muy cerquita, en un núcleo dentro del encéfalo, dentro del tronco del encéfalo, que se llama núcleo del vago, y están todas juntas. ¿Qué pasa? Que están muy cerquitas unas de otras. Por lo tanto, las de la respiración están muy cerquitas de las del corazón o de las del intestino. Y si yo pongo a funcionar de una determinada manera la neurona que controla la respiración, pues contagia, entre comillas, contagia a las otras neuronas que tengo cerca, que son las que controlan el corazón y el intestino. Por lo tanto, el corazón y el intestino se pueden relajar, aunque tengan fibra lisa y no fibra estriada, a base de respirar correctamente. Los orientales dicen que los occidentales no sabemos respirar, y en parte tienen razón, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la explicación científica. Aunque, repito, hace 5.000 años no sabían que existía el vago, pero ahora sabemos cómo es el vago, dónde están sus centros neuronales y cómo funciona, y cómo unas neuronas que están próximas, las del pulmón al corazón, son capaces de controlar efectivamente cómo funcionan las del corazón y las del intestino, que son los que más se afectan cuando tenemos situaciones de estrés, además. Claro. Y bueno, y esto es de lo que vamos a hablar, pero los fundamentos científicos tenemos que saberlos también. Esto no es magia. Yo no voy a explicarles ahora, pónganse así, piensen, dejen la mente en blanco. No, quiero que sepan ustedes por qué se producen estos fenómenos. No es magia, es ciencia. Y esto es de lo que voy a venir a hablar estos días. Y la siguiente diapositiva pues es un resumen. Pues ya sabemos, desde la antigüedad se sabe que controlando la respiración se puede controlar el corazón y el intestino. Todos sabemos que cuando nos dan un susto, nos dan un disgusto, el corazón se altera, sí, late de otra manera, el intestino también, la vesícula biliar se contrae de forma inadecuada. Por eso la relajación respiratoria es un arma para controlar el estrés, y la ciencia moderna lo corrobora. Es decir, el estrés es el padre y la madre de la mayoría de las enfermedades, y si no interviene de una forma directa, interviene de una forma indirecta, pero siempre está el estrés. El estrés crónico, lo hemos dicho muchas veces, no es el estrés agudo de dar un salto cuando viene un coche, no, y corre riesgo tu vida. El estrés crónico de todos los días, la gotita, la gotita, la gotita,
que al final colma el vaso y se producen fenómenos de ansiedad, fenómenos de depresión, y luego tenemos que andar con las pastillas que alteran y modifican todo el sistema nervioso central, y no ese es el camino, porque al final vendrá el deterioro cerebral y al final tendremos Alzheimer y tendremos una serie de problemas que podemos evitar, como con el método científico aplicado a una técnica concreta de meditación que llamamos relajación respiratoria. Claro, yo creo que es el método más natural y el mejor, ¿no? Sustituir las pastillas y todo ese tipo de fármacos y apostar por lo que es la meditación y la respiración. Yo quería preguntarte, doctor, y es que decías que los orientales criticaban nuestra manera de respirar, las de los occidentales. ¿Por qué? ¿Porque respiramos muy acelerados? Pues porque no nos han enseñado a respirar, parece una mentira. Dice, a ver, respiramos porque necesitamos oxígeno. Fíjate, es curioso porque con estos métodos que vamos a aprender aquí, todos ustedes van a poder aprender, pues lo que conseguimos es transformar el cerebro y se producen transformaciones importantes. Por ejemplo, la neurona necesita dos cosas, oxígeno y glucosa, si no se muere, ¿eh? Bueno, pues con la meditación se ha demostrado, estudiando un grupo de mediadores y de no mediadores, que la corteza cerebral, donde están las neuronas, aumenta de tamaño, entre otras cosas, pero no es que tengas más neuronas, lo que pasa es que la capa de donde se nutre la neurona, que son los vasos, la capa vascular de donde la neurona chupa el oxígeno y los nutrientes, aumenta de tamaño, aumenta la capa que alimenta a la neurona. ¿Me comprendes lo que quiero decir? ¿Me entienden todos ustedes? Pues no es que vayas a tener más neuronas, es que van a funcionar mejor, porque se van a nutrir mejor y porque se van a oxigenar mejor. ¿Entiendes? Y eso hace que determinadas áreas, como por ejemplo pues el hipocampo o determinados núcleos que están dentro del cerebro, pues funcionen de otra manera diferente. Y los resultados se van a ver a corto y a largo plazo. Así que todos ustedes están en condiciones de aprender el método y yo se lo voy a enseñar con mucho gusto. Claro, y aquí vas a estar cada programa, Bermejo, para explicarnos esas claves, esas causas, esas consecuencias. Y me dices, a ver, ¿por qué respiramos mal? Primero porque nadie nos ha enseñado esto. Hasta los niños de 3 años se benefician de las técnicas respiratorias y las técnicas de relajación. No te digo los estudiantes que necesitan concentrarse, porque su cerebro está mejor nutrido, mejor vascularizado, tiene más oxígeno y tiene más glucosa, y va a funcionar mucho mejor ese cerebro que otro que no esté entrenado. Pues respiras mal. ¿Por qué respiras mal? Porque hiperventilo y de repente empiezo... ¿Entiendes? La hiperventilación hay que evitarla, hay que respirar correctamente. Esto es de lo que se trata y esto es a lo que se refieren los orientales. ¿No saben ustedes respirar? Pues vamos a aprenderlo. Claro que sí, para eso estamos aquí en Teleelch contigo, Bermejo, para que nos expliques esas claves, pero se nos va el tiempo. Muchísimas gracias por estar en día a día. La última sí, claro. El consumo de opioides, sedantes y estimulantes en Europa es cada vez mayor. Esto ya lo sabíamos en 2016, muchísimo. Pero es que los accidentes más importantes que se producen en la carretera son por influencia de psicofármacos, y de esto es de lo que vamos a hablar el próximo día. Que ya nos adelantaste un poquito, sí, en el anterior programa. Exacto. Que nos dijiste, pues eso, nos trajiste esas noticias de que el aumento de fármacos estaba creciendo, ¿verdad? Efectivamente, a toda velocidad, y de drogas varias, legales e ilegales, el alcohol, el tabaco, bueno, en fin, y no digamos de las no legales. Ahora se piensa normalizar la venta de cannabis, pero... Eso es lo que yo te preguntaba, sí, en el anterior programa, porque había gente que lo recomendaba para los nervios, la depresión y la ansiedad. Para determinadas enfermedades está indicado, por ejemplo en el dolor crónico por cáncer, bien, es importante, pero salirse mucho de la prescripción facultativa
tiene sus dos caras, la cara positiva y la cara negativa. Bueno, ya lo hablaremos en el próximo programa. Sí, en el próximo programa lo vamos a hablar, y vamos a hablar también del cannabis, ¿de acuerdo? Sí, ¿se puede llamar droga? ¿El cannabis es una droga? Sí, es una droga. Dicen que es una droga blanda. Depende de cómo te lo tomes, de cuánto te tomes, a qué hora te lo tomes, Claro. en fin, que no altere tu ritmo circadiano, por lo menos. Creo que ha quedado claro que tenemos que respetar el ritmo circadiano. Tú no puedes dormir a la hora que te dé la gana y no puedes comer a la hora que quieras. Tienes que regularizar tu ritmo circadiano, tu reloj biológico, tu reloj interno. Ese es el secreto. Y luego hablaremos de muchas más cosas. Hay que establecer una rutina, ¿no? Y seguirla. Exacto. Bueno, lo dicho, Bermejo, muchísimas gracias por estar en Día a Día. Gracias, y nada, a ti. esperando ya el siguiente programa para que nos enseñes pues todo esto que me has comentado y el uso del cannabis que está muy popularizado a día de hoy. Hablaremos de ello. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias. Y nada, a ustedes, pues que así terminamos la entrevista de hoy, pero no se preocupen porque en un momentito volvemos con más Día a Día. Continuamos en Día a Día y esta vez lo hacemos con un evento que tiene como objetivo la consolidación y el crecimiento empresarial. Estoy hablando del evento de clausura de la cuarta edición del proyecto Operación Consolida 2021. Lo organiza la Federación Jovenpa y para ello me encuentro con Adrián Antón. Él es el presidente de Jovenpa Elche. Muy buenas, Adrián. Hola, buenas tardes. Mañana, 9 de noviembre, a las 7 va a tener lugar en el Centro de Congresos, ¿no? Este evento de clausura. Exacto, sí, aunque media hora antes, sobre las 6:30, hemos organizado una pequeña copa de bienvenida para que la gente pueda hablar, pueda hacer un networking y sobre todo para que tenga ese momento especial antes del evento para poder reunirse entre ellos. Mañana es el evento de clausura, pero si te parece vamos a hablar de lo que ha habido antes. Esa Operación Consolida 2021, ¿en qué consiste? ¿Qué objetivos tiene? Sobre todo es la consolidación de las empresas. Tenemos los datos estadísticos, es algo sabido y algo público, que muchas empresas, más de la mitad, no llegan a los 10 años. O sea, nuestro objetivo en Jovenpa especialmente es acompañarles y sobre todo generar riqueza y sobre todo puestos de trabajo, que hoy en día, aparte en nuestra ciudad. La idea es juntar empresas consolidadas que un día empezaron en fase semilla. O sea, no nos olvidemos, tenemos a Picolinos, tenemos a Saúr, tenemos a Grupo Verne, que ahora vemos, oh Dios mío, son súper grandes, o sea, ya me gustaría llegar allí. Digo, pero es que un día ellos hicieron la idea y empezaron a trabajar. La idea es que hagamos un acompañamiento con ellos. Le aconsejáis, ¿no?, para ese crecimiento empresarial. Exacto. Aparte en Jovenpa tenemos una serie de técnicos que la acompañan a nivel legal y a nivel formativo, pero qué mejor que tener a Rosana Perán, a tener, bueno, de nuestra ciudad tenemos a Grupo Verne, o sea que Gianni, que nos cuente mano a mano sus errores, sus aciertos y sobre todo diciendo no te preocupes Adrián o no te preocupes Gerard, que estoy aquí y te voy a aconsejar y yo también me he equivocado, pero vamos a ir juntos. O sea, eso es un valor incalculable. Conocer de primera mano su experiencia, como comentas Adrián, sus aciertos y sus errores, que estoy seguro que también los tendrían. Sí, totalmente. A ver, la idea es sobre todo que, como decía un antiguo jefe mío, que por favor Adrián no te equivoques y si te equivocas lo más barato posible. O sea, es normal, estamos creciendo, depende de la época del año, depende de las circunstancias. Y más hoy en día la pandemia, un business plan, por ejemplo, antes hacía 5 años, ahora a lo mejor 1 año, 2 años y ya es a largo plazo. Claro. 8 sesiones formativas, si no me equivoco, antes de este evento de clausura. ¿En qué ha consistido? Sobre todo es visitar a las empresas, aparte se hace un networking posterior, una comida que muchas veces los propios propietarios o los propios directivos se han acompañado. O sea, normalmente se hace una formación, por ejemplo, de comunicación, ¿vale? O el tema logística, que estuvimos en la plataforma de Monforte de Seur, o sea, nos abrieron las puertas y nos explicaron cómo se hacen el tipo de logística. Después se da una pequeña bienvenida, una formación aproximadamente 1 hora y sobre todo creo que lo más importante es visitar sus instalaciones
y totalmente abren las puertas. O sea, es algo, la verdad que estamos muy agradecidos a empresas embajadoras que nos cuenten prácticamente casi todo, o sea, por no decir todo lo que preguntábamos, y digo, mira Adrián, o mira Gerard, esto lo hemos hecho bien, esto no, esto haría así, o sea, sobre todo las empresas que están empezando, normalmente de media son 2 años las que están participando, o sea, de 2 años para adelante, es un valor incalculable. ¿Las personas que están yendo a estas sesiones formativas son emprendedores jóvenes? Hay de todo, a ver, hay desde 27, 28 años hasta gente de 40, 45, pero de todas maneras, al final, el tema de jóvenes para mí no es un número. Yo siempre lo digo, tengo una actitud, y sobre todo tengo una compañera que está próxima a la jubilación, que vamos, que tiene más energía que yo, o sea, que vamos. Para que veas. Y entonces, ¿ha ido bien? ¿Muchas personas se han apuntado a estas sesiones? Sí, tenemos 15, incluso ha habido una lista de espera de 34, 35 personas, ha habido, pero solo hemos podido conseguir 15 por el número de participantes, y sobre todo cuanto más pequeño y más concreto, más información, claro. Clases masivas en sí no puedes hacer. Por ejemplo, en Rosana estuvimos el otro día 1 a 1 preguntándole, o sea, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo podías verlo? Para dar un trato más personalizado, ¿no? Totalmente, eso es realmente el valor que creo que este programa, y sobre todo se lo aconsejo a cualquier persona que tenga un proyecto, que esté, y sobre todo la consolidación, porque siempre pensamos en la creación de empresas, pero muchas veces hay que ver a medio o largo plazo. Claro. Entonces, me comentabas que han ido bien esas sesiones formativas. Mañana el evento de clausura a las 7 de la tarde en el Centro de Congresos de Elche. ¿Qué tenéis preparado? Pues tenemos muchas cosas. La verdad que el ayuntamiento, la verdad que nos ha abierto su casa, nunca mejor dicho, la verdad que nos ha apoyado con todo lo que hemos pedido, todo lo que hemos necesitado nos lo ha aportado, y gracias al ayuntamiento se hace en Elche, porque diciendo, se lo comenté al ayuntamiento y digo, Adrián, no pasa nada, hacemos lo que está en nuestras manos y lo hacemos aquí en Elche, sobre todo dar visibilidad, y más teniendo en cuenta que hay 4 participantes de nuestra ciudad, o sea, de 15 son 4, incluso mucha gente se ha quedado fuera, o sea, imagínate. ¿Qué vamos a hacer? A 6:30 tenemos un pequeño vino, una copa de bienvenida, haremos un pequeño networking y sobre todo aprovechar estos momentos. Tenemos aproximadamente unas 100 personas inscritas, ¿vale? La idea es que cuantas más personas, más sinergias se van a poder hacer. Sí. Después, a las 7:15 empieza el evento, se va a hacer entrega de diplomas, sobre todo darle protagonismo, mi idea es darle protagonismo a las empresas embajadoras y a los participantes. Habrá una pequeña mesa redonda, sobre todo tenemos 3 empresas confirmadas, que es Mercadona, tenemos Asegur y Picolinos, más aparte 3 personas que han participado en el programa para dar una pequeña charla o qué han conseguido o qué pueden aportar este programa. Las personas que acudan y que estén empezando con ese negocio, poder escuchar la experiencia de Mercadona es algo muy útil, ¿no? Porque son empresas que, como comentabas, Adrián, ahora son muy grandes, pero es que han empezado siendo pequeñas. Sí, directamente, o sea, la pequeña inversión o capitalización del paro o la pequeña indemnización, o sea, tenemos varios ejemplos incluso en empresas embajadoras que son grandes y diciéndolo, Adrián, yo aprovecho una indemnización para montar esta pequeña idea o este negocio. O sea, y ahora están facturando millones y millones de euros, para más aparte de los puestos de trabajo que tienen. O sea. Fíjate, y las personas que ahora nos están viendo, que no hayan aún cogido esa invitación, ¿se pueden apuntar? Sí, no hay ningún problema, en jovenpa.jovenpa.org o a través de la página web jovenpa.org se pueden inscribir. A ver, es aconsejable, sobre todo por el tema de la situación de pandemia que tenemos, sobre todo para organizarnos, y posteriormente tenemos una pequeña cena, que bueno, pequeña, al final somos más de 55 inscritos y van a ser... pequeña, está bien. La verdad que la gente sobre todo quiere la parte de networking, de juntarse, de crear sinergias, incluso en el mismo grupo, o sea, se han creado entre ellos pequeñas sinergias, incluso yo he podido aprovechar ir a alguna sesión. Y la verdad que este año, bueno, todos los años, esta es la última edición, pero estoy seguro que habrá muchas más, se están creando sinergias y networking. Muy importante, ¿no?, en el mundo empresarial, esas sinergias entre las personas. Sobre todo, sí, y sobre todo incluso de la misma actividad, o sea, yo tengo una imprenta, pero a lo mejor hay otra persona otra imprenta, al final éramos competencia, ahora realmente vamos a sumar y todos unidos podemos hacer más. ¿Es uno de los objetivos que tiene Jovenpa, la federación? Sobre todo es uno de los objetivos y sobre todo es ser el punto de encuentro de referencia de las jóvenes empresas.
O sea, juntarnos todos, somos más de 600 empresarios y empresarias, más de 1.500 empresas. Wow. La verdad que somos una organización bastante representativa a nivel provincial e incluso a nivel nacional. Ya veo, ya, sí, sois bastantes empresas, eso, ¿no?, que están empezando ahora, que son jóvenes. Hay de todo, normalmente hay un perfil más joven y otros que, lo que estamos hablando, a lo mejor tiene X años, 10 años, 15 años, pero necesita o quiere, sobre todo aquí es aportar sinergias entre las más jóvenes y un poquito más consolidadas. Esa sería vuestra labor, sí, ¿no?, desde Jovenpa. Sí, y sobre todo ponernos al día. Desgraciadamente la situación pandémica mundial, mucha información ha sido errónea, no ha sido adecuada, y sobre todo darles formación, consolidarlos, llevarlos de la mano, como lo digo a algunos clientes. Yo estoy aquí para acompañarte y sobre todo para consolidar. O sea, a nosotros no nos sirve de nada, entre comillas, es crear una empresa y a los 2 años el pobre emprendedor o emprendedora que tenga que cerrar la empresa. Darle esas herramientas, ¿no?, que necesitan, y bueno, los consejos o lo que necesiten. Exacto. Y estas sesiones formativas que habéis hecho, la operación consolida, y mañana el evento de clausura, es algo, ¿no?, de lo que os encargáis. Sí, exacto. Normalmente gracias a Consellería, Ayuntamiento, bueno, a AG Valencia también y a la Confederación Valenciana podemos hacerlo, y sobre todo para mí, yo os animo a todos y a todas de hacerlo porque es una pasada. Yo la verdad que este año no he podido hacer todas las sesiones, pero sí que os lo aconsejo. Tener de primera mano una empresa, venir el fundador o el director general diciendo, exponerle el problema o el inconveniente que tenemos y decirle, mira, yo lo hice así y creo que a mí me ha funcionado. O sea, ese consejo a lo mejor nos ahorra 5.000, 10.000 o no cerrar nuestro negocio. Fíjate, es que es una muy buena oportunidad. Pues nada, Adrián, nos quedamos con esa fecha clave mañana. Perfecto. Ya nos podemos apuntar, como has comentado, para aquellas personas que no se hayan enterado, y que ha sido un placer tenerte aquí en Día a Día y que me cuentes también la labor que hacéis desde Jovenpa. Nada, muchas gracias a vosotros. A ti. Y nada, ustedes ya saben, mañana 9, martes, tienen una cita muy importante a las 7 en el Centro de Congresos para ese evento de clausura de la Operación Consolida que organizan desde la Federación de Jovenpa. Nosotros nada, terminamos así el programa de hoy, pero no se preocupen porque mañana tenemos más Día a Día a la misma hora en Teleelch.